Tengan ustedes un cordialmente bienvenida al vídeo exposición de la monografía La biogeografía del Perú, Trujillo Piura 2021. Les saluda la coordinadora del trabajo, mi nombre es Camila Reyes Loyola y curso en el cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Privada Antenaro Rey, perteneciente de la Facultad de Ingeniería Industrial y la Escuela Profesional de Ingeniería. Los autores de la monografía son Pizarro Martelbach, Ríos Pereda Miguel, Rodríguez Diestra Raxo, Rojas Mariño Victoria, Rumiche Palacios Reina y la que le habla Reyes Loyola Camila. Como ya antes mencionado, pertenecemos al cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. Este trabajo fue realizado en el marco de la asignatura de Realidad Nacional y Regional, bajo la tutela de la docente magíster Alicia Paloma Chico Picasso. Esperamos que puedan apreciar nuestra exposición. Capítulo 1. Biogeografía general. Definición. Según Quintanilla, la biogeografía es una ciencia tanto biológica como geográfica. Su campo de estudio es la parte biológicamente habitada de la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Según el AI, la biogeografía estudia los organismos vivos, las plantas y los animales en la superficie del globo, en su repartición, en su agrupamiento y en sus relaciones con los otros elementos del mundo físico y humano. Según Margalef, es el estudio de los fenómenos biológicos y su manifestación espacial, considerando un espacio de dimensión no muy pequeña. Y según Damsereau, es la ciencia que estudia la distribución, adaptación, expansión y la asociación de las plantas y de los animales. Biogeografía histórica. Clasificación biogeográfica. La biogeografía, ciencia que emergió como tal en el siglo XIX. Los avances teóricos y metodológicos de su época fueron muy pocos, desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Con la obra original de Buffon, Historie naturelle, de extensión extraordinaria, se inicia la biogeografía histórica. La biogeografía, según algunos autores, ha pasado por tres etapas de desarrollo progresivo: etapa descriptiva, etapa narrativa y etapa analítica. Autores importantes en la biogeografía histórica. Tenemos a Agustín de Candolle, que atribuyó un gran avance a la biogeografía publicando un artículo sucinto pero muy sustancioso titulado Geografía Botánica. Tenemos a Brongniart, que determinó, adoptando aritmética botánica, relaciones numéricas con el periodo de creación para cada planta. Tenemos a Philip Sclater, que fue un ornitólogo de Inglaterra y uno de los más ilustres, llegando a describir 1067 especies nuevas de aves, 245 en colaboración con Oswald Salvin en la biología central y americana. Al iniciar la segunda mitad del siglo XX, se retomó la controversia acerca de la forma de realizar clasificaciones biogeográficas. El problema, desde luego, no era nuevo. Sclater consideró el parentesco de la historia geográfica de las regiones. Según Darwin y Wallace, sus ideas llevaron a un siglo de preponderancia de conceptos dispersionistas en la biogeografía. Dentro de la teoría de las placas tectónicas, podemos conocer que la dispersión fue tomada como la explicación más razonable en el periodo darwiniano y wallaciano para explicar la distribución geográfica de patrones de taxones, hermanos y semejantes. Según la teoría de Wegener, a diferencia de sus antecesores, estaba apoyada en la evidencia paleontológicas más consistentes. Sin embargo, a pesar de esta solidez, sus teorías no fueron aceptadas por los geólogos de su tiempo. Algo más es que los estudios recientes vuelven a plantear problemas en los modelos geológicos usuales. Algunos geólogos han planteado posibilidades para tomar consideraciones en problemas de reconstruir la historia de los continentes. La primera posibilidad consiste en suponer que eventualmente los continentes han tenido un periodo de crecimiento de volumen terrestre. La segunda posibilidad consiste en suponer que alguna vez existió un continente antiguo llamado Pacífico, actualmente fragmentado, que derivó radialmente hacia América y Asia. Leon Creuset. El tercer suceso importante en el desarrollo de la biogeografía histórica fue el trabajo de este mismo. Fue poseedor de una crítica excepcionalmente aguda, incluso corrosiva. Dentro de algunos de sus teorías tenemos el centro de origen. Él rechazó de un centro de origen único, permitió a los biogeógrafos en este siglo liberarse, por así decirlo.
Tenemos dos versiones, la darwiniana y la gengiana. En la primera consiste que los centros de origen se localizan en sitios de baja riqueza, donde todas las especies son dominantes. Una vez surge una nueva especie, tiene que desplazar a las menos dominantes, obligándolas a emigrar. Y la otra versión consiste en que los centros de origen se localizan en un taxón más diverso, en donde las especies son más primitivas, de tal forma que las nuevas especies se confinan a los bordes del área de distribución del taxón. Capítulo 2, divisiones de biogeografía. Comenzamos con la fitogeografía. Vamos a dar un pequeño concepto que es la ciencia que estudia la relación de la distribución de plantas en la superficie terrestre, teniendo en cuenta los múltiples factores existentes y su desarrollo en las diferentes zonas del mundo. También somos conscientes que la botánica en el mundo es muy amplia, con presencia de una gran diversidad de flora. Sin embargo, si nos enfocamos y comparamos zonas con otras o en países específicos, nos percatamos que no poseen las mismas o la mayoría de especies vegetales, sino que estas necesitan que tengan las mismas similitudes geográficas o climáticas. Ahora, eh, vamos a explicar estos tipos de factores en la distribución. Hay dos, abióticos y bióticos. En los abióticos son los factores físicos que están directamente relacionados con la especie vegetal, como el clima, la salinidad de las aguas, en el mar, la naturaleza del suelo, etc. También podemos definir con un concepto de la RAE que es dicho especialmente de un factor ambiental desprovisto de vida. O sea, que no tiene vida, pero se tiene relación con el desarrollo de una. Biótico. El concepto son factores donde participan otros seres vivos, ya sean de la misma especie u otras, como la flora, la fauna, seres humanos, entre otros. La definición de la RAE es perteneciente o relativo de la biota. Ahora, vamos a factores fitogeográficos del mundiales. La clasificación de esta distribución lo hizo el botánico armenio Takhtanassian en 1986 y lo dividió en 6 regiones, las cuales vamos a presentarlos ahorita. Estas son las regiones con sus características más importantes, en las cuales solamente mencionaremos algunas. Por ejemplo, Orlántica es la región más grande, la Campenses es la región más pequeña, la región paleotropical tiene un clima que está basado en altas temperaturas. La región antártica sus regiones con clima muy frío. La región neotropical tiene la región de climas tropicales y la región australiana contiene una gran variedad de familias endémicas. Ahora vamos a la fitogeografía en el Perú. Aquí Moreno en 1961 toma muy importante a Antonio Raimondi, ya que fue el primero en esto, que bueno, fue el verdadero fundador de la geografía peruana, ya que tomó mucha importancia a la geografía, al igual que las vegetales que se destruían en nuestro amplio territorio. Sin embargo, hay que tomar mucha importancia a Alejandro Humboldt, ya que fue el pionero quien inició la investigación sobre la fitogeografía. Ahora pasamos al también un personaje muy importante que es Augusto Weber Bauder, que fue el que hizo el estudio de fitogeografía aquí en Perú y pasó 30 años estudiando y explorando la fauna peruana y hizo una nueva clasificación de los elementos bióticos, de las cuales son muy importantes, que son las siguientes. Él lo dividió en tres, que fue la forma leñosa, la forma herbácea y la forma semidesiertos. Y en estos tres lo acondicionó al clima y al suelo. Este es un esquema y pasamos al siguiente que también lo formó él, que es la formación de vegetales, donde influyeron a él los factores de determinación de distribución, que es la humedad, la luz, el tipo de suelo y la actividad humana, tanto en la costa, sierra y la selva. Este es un esquema y paso a mi siguiente compañera. La zoogeografía tiene el deber de estudiar cómo dieron inicio los procesos para una determinada ubicación de las especies a lo largo del planeta. Se encarga del estudio de los cambios que pueden alterar su distribución. Para la zoogeografía no es beneficiosa la obtención de conocimientos tomando como una base un principio general. Es mucho más beneficioso analizar los pequeños cambios que toman lugar en todo el proceso. Algunos de los puntos a tomar en cuenta para estudiar son la evolución y los cambios climáticos.
Y algunos descubrimientos más resaltantes de esta rama es el descubrimiento del cambio de la distribución de los animales a través de los años. La geografía se divide en regiones: paleártica, etiópica, neotropical, oriental y australiana. En la paleártica encontramos en la zona de la franja del norte en el continente africano, donde encontramos las especies de focas, osos, lobos, jabalís y ciervos. En la etiópica encontramos lo que es en la zona de Madagascar, donde encontramos las especies de camellos, chimpancés, elefantes, leones y gorilas. En el neotropical lo podemos encontrar en Centroamérica y América del Sur. En esta región podemos encontrar lo que es los lagartos, las serpientes, los pumas y los chinchillas. En el oriental, en la siguiente diapositiva, podemos encontrar por todo el sur de Asia, en la China, en la India o en la Indochina, las especies como las hienas y los rinocerontes. Y por último tenemos la australiana, que la encontramos en Nueva Zelanda, en Nueva Guinea y en las islas del Pacífico, donde encontramos las koalas, los canguros y los ornitorrincos. En la geografía del Perú, el Perú comprende 3 regiones geográficas mundiales: la neotropical, que hace referencia al continente; la del Pacífico, que hace referencia al noreste del mar; y la peruana. Se divide en dominio amazónico, que comprende, con su mismo nombre lo dice, la fauna de origen amazónico. También tenemos el dominio chaqueño, que comprende la parte del territorio peruano donde se predomina la fauna de origen chaqueño. Y tenemos el dominio andino, que esta forma parte del territorio peruano donde predomina la fauna de origen andino y patagónico. Y por último tenemos el dominio oceánico peruano, chileno, que toma toda la fauna del mar frío de la corriente peruana. Continuando con la exposición, procedemos a ver el capítulo 3. Hablaremos sobre los factores. Factores. Para el desarrollo y la distribución de los seres, tienen que intervenir factores que son consecuencia de las características que tiene el lugar donde habita la especie animal o vegetal. Tal como decía en el libro de la biografía escrita por Alain Lacoste y Robert Salon, son resultado de la influencia de tanto pasado como presente de los factores internos, o sea, propios del organismo, y factores externos, propios del medio de donde vienen. Factores propios o internos. Estos dependen únicamente de la especie. Esto quiere decir que la ampliación de la área que posea dependerá de las capacidades intrínsecas que posea, como también las que heredó. Hay 3 capacidades: la capacidad de propagarse, la capacidad de extensión ecológica y la capacidad de potencial evolutivo. Procedemos a explicar la capacidad A, la capacidad de propagación. Cada especie depende principalmente de su capacidad de reproducción y su capacidad de diseminación. La capacidad de reproducción está vinculada con la fecundidad, longevidad y la adaptación. La capacidad de diseminación está vinculada con la extensión o expansión sobre un área grande que posea potencial de dispersión. Esta puede ser activa o pasiva. Ya procedemos a la capacidad B, que es la capacidad de extensión ecológica. Es una propiedad importante que tienen todos los organismos, ya que cada especie solo puede vivir en 2 factores límites. De cada factor de diferente medio, ya estos pueden ser el factor de temperatura, factor de iluminación, factor de suelo y factor de humedad. Procedemos a la capacidad C, la capacidad de potencial evolutivo. Es la capacidad que tiene un taxón para dominar nuevos tipos de medios. Estos no permanecen inmutables, sino que evolucionan constantemente a través del tiempo y también están vinculados a muchos fenómenos. Entre estos pueden ser fenómenos de especiaciones, de hibridaciones y de mutaciones. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de los factores externos. Principalmente tenemos el factor geográfico, el cual comprende las cadenas montañosas, los ríos, los océanos,
Es decir, están relacionados con la forma que tiene la Tierra, el relieve, la distribución que tienen los continentes, las aguas, los vientos, las corrientes marinas. Como ejemplos muy cercanos tenemos a las formaciones con cadenas montañosas como los Alpes en Europa o los Andes acá en América. Siguiente serían climáticos, los cuales son la aparición de las condiciones térmicas, hídricas, si son favorables o desfavorables, es decir, el desarrollo que puedan tener ciertos taxones teniendo un clima muy bueno, es decir, un clima cálido, ni un clima extremo como el desierto o un clima extremo también como el Ártico o la Antártida. El factor edáfico es la presencia de sustratos compatibles o incompatibles con una especie que busca implantarse. Es decir, se refiere a la calidad de la tierra, digámoslo de una manera más cierta. Puede ser tanto la calidad de la tierra, si es fértil, si es infértil, si es que produce buenos frutos, es decir, si es que produce vida y si es que puede albergar a la misma. Después tenemos los factores bióticos, los cuales son la presencia de parásitos, predadores y demás competidores que pueden competir entre los taxones por los recursos vitales. Y por último tenemos el factor antrópico, el cual es la acción humana que puede favorecer o, en caso contrario, retardar, reducir o extinguir a un taxón. Puede favorecer, ya que puede hacerlo mediante la agricultura, mediante la cría, mediante la aclimatación y demás, pero también puede perjudicarlo al punto en el que se puede decir el sobredesarrollo de la industria puede hacer que por la caza furtiva, por la pesca, por la explotación forestal o incluso la minería llegue a afectar o incluso extinguir ciertos taxones. Análisis crítico. Si bien el término biogeografía engloba el estudio de los diferentes seres vivos en la Tierra y cómo estos están distribuidos en ella, también se centra en los distintos procesos que la modifican y originan o incluso factores que pueden acabar con la misma. En la biogeografía histórica, las aportaciones y el trabajo de investigación para el desarrollo de la biogeografía, la clasificación que ellos han dado para encontrar y explicar la distribución geográfica, los centros de origen de taxones, hermanos o semejantes, explicar los movimientos de placas con la teoría de la tectónica. Y finalmente, otro tema más importante son los factores de la biogeografía, las cuales son diversas y que abarcan aquellos que influyen en ella y la relación que hay con la acción humana. La primera conclusión. Existen ahora en la actualidad grandes avances con respecto al desarrollo que ha tenido la biogeografía, como por ejemplo la diversidad de especies que existe hoy en día. También existe un aumento en las nuevas tecnologías para hacer el análisis de la biodiversidad, que llevan a cabo la identificación de los patrones de la biogeografía. Conclusión número 2. La biogeografía desde su origen ha guardado estrecha relación con las disciplinas auxiliares de la geografía y esto se debe a que no se puede explicar la distribución de los seres vivos sin ignorar el relieve del suelo, el clima u otros aspectos del territorio en estudio, debido a que ambos tienen una relación directamente proporcional. Conclusión 3. Con respecto a la historia de la biogeografía, encontramos varios autores y aportaciones importantes que destacan por su desarrollo, narrativa, clasificación, sucesos y teorías que adelantaron el desarrollo de la biogeografía. Dichas investigaciones aportan mucho a los estudios recientes y esto nos permite replantear nuevas posibilidades que llegan a ser nuevas discusiones en algunos geofísicos y geógrafos que tratan de plantear nuevas posibilidades de estos sucesos. Otro ejemplo sería el rechazo por el centro de origen de Kestrel. Conclusión número 4. La división de la biogeografía dada en la fitografía y la zoografía en el Perú es diversa debido a la variedad de plantas y animales con distintas capacidades que hay en la región de este. La fitografía peruana está estrechamente relacionada con los factores bióticos, ya que son estas las que ayudan a localizar la distribución de cada especie vegetal o animal, familiar, vegetal, a través de
a través de la identificación de tipo de relieve, la temperatura de la zona y la actividad humana, etc. Conclusión número 5. Existen diferentes factores de biogeografía que influyen en gran medida en la distribución de los seres vivos. Estos alteran al entorno o a la misma especie, haciendo que cambie su hábitat o desarrollo. Muchos de estos están centrados en el clima, temperaturas o misma reproducción de estos. Así también la influencia del ser humano siendo este factor. A continuación mostraremos la lista de referenciación. Bueno, esa sería toda la explicación hasta ahora. Muchas gracias.